Buena noche comunidad, sean bienvenidos a su canal de terror Historias en la Oscuridad. En esta ocasión traemos para ustedes relatos de horror que ocurrieron cuando los protagonistas de los mismos vivieron momentos de angustia en una morgue. Comenzamos con esta historia no sin antes recordarles que le den like al video y se suscriban a este canal si les gustó. Esto es Historias en la Oscuridad. Comenzamos. Y entonces las luces se apagaron, el olor a putrefacción y fenol aumentaron. Mis manos que trabajaban sobre el cadáver se alertaron. Tal cual se narran las historias de terror, la sensación de frío era indescriptible. De pronto, alguien estaba en la puerta. En ese momento, más que pensar en algo paranormal, pensé que ahí sería mi fin. Solo pensaba que el crimen organizado venía por ese muertito para no dejar rastro de su atroz fechoría. Irónicamente, yo pensaba que estaba entre la vida y la muerte. Hola comunidad, mi nombre es Leonor y fui integrante de un equipo de patólogos que trabajaba en una morgue en un municipio cercano a Zacatecas. Mi historia inicia hace unos años, cuando comenzaba a trabajar en aquel depósito de cadáveres. A pesar de que el 2020 es recordado por el problema del bicho, en Zacatecas ese año fue uno de los más azotados por el crimen organizado. Durante una tarde-noche, en medio de una ola de violencia que lamentablemente afectaba a la región, llegaron a nuestra morgue 3 cuerpos ultimados, con señas de tortura, por lo que al ser cadáveres de investigación decidimos darle prioridad. Cerca de las 2 de la mañana, mi compañero, el gringo Shekip, ya había terminado con la primera víctima, por lo que decidió salir a fumar un cigarrillo en lo que yo terminaba con el segundo occiso. Fue ahí que, tras quedarme sola con los cadáveres, en un momento la luz se apagó, los ruidos, la temperatura, los aromas y el terrible momento de no saber qué pasaba y de temer por mi vida me tenían escondida a un lado del frío cuerpo que apenas hace unas horas era una persona viva. No era la primera vez que el crimen organizado ingresaba y recuperaba cuerpos para que no fueran investigados. Entre la oscuridad se escuchaban cosas caer. Fue ahí que pude ver cómo una silueta se movía lentamente y de forma extraña en la puerta. Mientras la tenue luz de emergencia comenzaba a iluminar el cuarto, me di cuenta de que era algo paranormal, pues pude ver que la sombra era como la de uno de los cadáveres mirando hacia la salida, como si tratara de dejar la morgue. No pude más y comencé a llorar y a gritar. Pedía que alguien me ayudara. La luz se encendía y apagaba, pues la fuente de energía era muy vieja y tardaba en responder. En medio de mis llantos podía escuchar cómo ese espectro se acercaba hacia la plancha donde yo estaba. Para mi fortuna, regresó la luz. Al voltear para ver qué era ese ruido, pude percatarme de que el cadáver que estaba en la mesa de disección de al lado estaba tirado en el piso. Se podían ver huellas sucias, con pequeños rastros de sangre, como si alguien hubiera caminado hacia la puerta de salida y de regreso a la plancha donde estaba ese muerto. De pronto, Leonor, ¿estás bien? Era Shekip, que al escuchar a lo lejos mi grito, pensó que me había pasado algo grave. Al percatarse que estaba en el piso y el cadáver no estaba en la plancha, imaginó que me había pasado un accidente. Rápidamente me ayudó a levantarme y también puso al muerto en su lugar. Al notar que no reaccionaba, me sacó de ese cuarto y me llevó a que tomara el aire unos minutos. Ahí fue donde reaccioné, pues él me dijo que ya entendía qué tenía, que no era la primera compañera que vivía un episodio de terror, que estaba seguro de que me habían espantado. Nuevamente entré en llanto y pude contarle todo lo que me pasó. Me dijo que con todos los años que llevaba en esa morgue, los espantos eran el pan de cada día,
pero en la guardia nocturna, sobre todo, los episodios de terror se agravaban cuando había mujeres, como si los entes del más allá se conectaran más con ellas. Con el paso de los meses me fui de ahí, pues en efecto las noches eran un calvario. Al final de ese espectro me quedo con la idea de que tal vez solo quería regresar a casa, pues no sabía que su vida había terminado. ¿Han escuchado el último aliento de dolor de un muerto? Y sí, no me equivoqué, pues aunque no lo crean, después de que alguien muere, al paso de las horas, el cuerpo inerte puede dar, por decirlo así, un último respiro en este plano existencial. Hola Daniel, mi nombre es León y soy tanatopractor de oficio. Mi trabajo se encuentra en el delicado y valioso campo de la tanatopraxia, donde me dedico a brindar cuidado y preparación digna a los cuerpos de aquellos que han fallecido. La historia que les comparto se da cuando, con mi compañero Gustavo, estábamos preparando el cuerpo de un señor mayor que murió por causa natural. Como en cada trabajo, cada uno estaba concentrado en su actividad. En un momento decidí hacerle la plática para hacer más ameno el proceso. Le pregunté que cómo estaban sus cuatas que habían entrado a la primaria. Me respondió que estaban muy bien, que ya estaban muy grandes, pero que le dolería ya no poder verlas. Un poco impactado con esta declaración, me quedé pensando que seguramente se habría peleado con su pareja, pues a pesar de que se llevaban bien, las relaciones pueden caer en un bache. Solo le dije que ya no se preocupara, que tarde o temprano las cosas se solucionan. Hubo un momento incómodo por varios minutos. Supuse que ya no quería hablar del tema, así que seguí preparando unos químicos mientras él se hacía cargo de otros procesos con el cuerpo. De pronto lo escuché llorar y diciendo entre voz cortada: las voy a extrañar, son mi tesoro. Me quité los guantes y el cubrebocas para hablar con él y decirle que en estos tiempos la comunicación y un buen acuerdo ante los juzgados le permitiría estar constantemente con sus peques, que no se preocupara. Quería ser muy empático con él, pues yo crecí en una familia divorciada. Al voltear a verlo, pude ver que tenía puestos sus AirPods. Supuse que lo hizo para seguir evitando el tema. Sin embargo, no me quería quedar con ese consejo, por lo que le hablé. Cuando se quitó los audífonos, le expliqué lo que pensaba. Entre risas, se me quedó viendo con cara de incrédulo. Me preguntó que si venía borracho o algo así, que él no había dicho nada. Eso me molestó bastante. Le dije que si quería hacer bromas, que mínimo no metiera a sus hijas y fuera un buen padre. Esas palabras fueron un detonante muy fuerte para que explotáramos. Durante el resto de la preparación no nos hablamos, cada uno estaba en su parte del trabajo. Ya al final tuvimos que intercambiar palabras para meter el cuerpo al cajón. Al ser más flaco y con menos fuerza, me toca cargar las piernas del cadáver. Mientras las estaba colocando, Gustavo ponía a Don Fede en su almohadilla. En ese momento se escuchó de nuevo esa voz: recuérdenle que papá las ama. Gustavo se puso pálido. Poco a poco se alejó del cuerpo. Me preguntó que si había escuchado eso. Yo también estaba muy impactado. Le respondí que sí. Le dije que esa voz se parecía a la de él. Es la que había escuchado. Simplemente me dijo que no fue él, que el que había respondido era Don Fede. Ahí nos dimos cuenta que el señor Federico dio su último aliento, pensando en sus hijas. Tras calmarnos de un nuevo susto en este tipo de profesión, nos vino la reflexión: un padre que siempre vio por sus hijas. Al final decidimos poner un breve mensaje en el arreglo de Don Federico que decía: recuerden que papá las ama. Aquella noche me encontraba sola en una morgue de Querétaro, realizando mi trabajo en el equipo de patología. La atmósfera era opresiva,
como si el lugar estuviera cargado de una energía oscura, pero nunca me imaginé el horror que estaba a punto de experimentar. Mientras revisaba el cuerpo sin vida de un santero que había sido asesinado por un cliente, la luz repentinamente se apagó, sumiéndose en la total oscuridad. Mis manos comenzaron a temblar y mi corazón se estaba acelerando al máximo, pues ya había vivido momentos de terror en aquel sitio. Intenté ser lo más profesional y trataba de mantener la calma en ese ambiente siniestro. De repente comenzaron a resonar extraños sonidos alrededor de mí. Eran como gemidos distantes, mezclados con pisadas que recordaban a la de una cabra. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero algo me decía que lo que estaba ocurriendo no era de este mundo. Decidí que debía salir de ahí y buscar ayuda, al menos con la planta eléctrica de emergencia, para evitar mayores sustos. Avancé con cautela, tratando de no tropezar en la oscuridad, pero entonces vi una figura tenebrosa a lo lejos. Los pelos de mi nuca se erizaron al reconocer los cuernos retorcidos como los de un macho cabrío. Entre lo oscuro se podían ver unos ojos que brillaban como un fuego maligno mientras me observaban fijamente. Mi cuerpo se paralizó del miedo y sentí cómo la presencia del macho cabrío se adentraba en mi ser. El aire se volvió gélido y la temperatura bajó de forma alarmante. Mi respiración se volvió entrecortada y mi mente se llenó de pánico. En un instante perdí el control. Cuando desperté con la ayuda de un compañero que estaba sumamente preocupado, la luz de la morgue había regresado y todo parecía volver a la normalidad. Pero al mirar hacia la mesa de autopsias, mi corazón se hundió en el abismo del horror. El cuerpo del santero yacía ahí, pero sus ojos y su lengua habían desaparecido, como si hubieran sido arrancados por una fuerza sobrenatural. A partir de aquel fatídico incidente, mi vida dio un giro drástico. Fui despedida e investigada por el suceso, aunque sabía que no tenía ninguna responsabilidad en lo ocurrido. La morgue decidió apartarme de sus filas, dejando atrás mi pasión por la patología. Desde entonces he tratado de reconstruir mi vida, pero la memoria de aquella noche aterradora nunca me abandona. La presencia del macho cabrío sigue acechando en mis sueños, recordándome que hay fuerzas de más allá que superan nuestra comprensión.